Objeto. SCP-492. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-492 no requiere de procedimientos especiales de contención. SCP-492 puede ser mantenido en un alojamiento estándar del sitio. Pueden concederse las solicitudes de SCP-492 siempre y cuando se encuentren dentro de las capacidades del sitio y que no violen los protocolos de contención. En caso de que SCP-492 se vuelva hostil, los artefactos incendiarios ocultos en su habitación pueden utilizarse para neutralizar la amenaza. Actualmente, debido a su participación en varios otros proyectos SCP-492 tiene autorización nivel 1, pero debe estar acompañado por al menos un guardia de seguridad en todo momento cuando se encuentre fuera de su alojamiento. SCP-492 también ha acordado tener un dispositivo de rastreo estándar cosido a su piel para que sus movimientos puedan ser monitoreados en todo momento. Descripción. SCP-492 es un maniquí animatrónico que formaba parte de una atracción de piratas en el ahora abandonado parque de atracciones. Debido a la naturaleza del parque de atracciones en el que fue encontrado, SCP-492 está hecho principalmente de tela sintética de baja calidad, y todos los componentes hidráulicos y electrónicos dentro de él habían sido removidos. Sin embargo, debido a circunstancias desconocidas, SCP-492 ha adquirido destrezas motoras y conciencia. Las pruebas médicas realizadas a SCP-492 han revelado que está completamente hueco, y es en todos los aspectos, literalmente un muñeco de tela consciente andante. No se sabe cómo SCP-492 puede pararse o moverse sin estructuras de soporte internas o externas, aunque las pruebas han demostrado que el cuerpo de tela de SCP-492 puede expandirse y contraerse de una manera similar a los músculos humanos. A pesar de la ausencia de un sistema nervioso, SCP-492 posee todos los sentidos convencionales con la excepción del gusto, y es perfectamente capaz de percibir el entorno que lo rodea. No se sabe cómo SCP-492 es capaz de ver, hablar, oír o oler. Sin embargo, su habilidad para ver y hablar está relacionada con sus ojos y boca, que han sido burdamente dibujados con un marcador permanente, ya que el muñeco original no tenía rasgos faciales. Suprimir los ojos y la boca de SCP-492 presumiblemente lo haría incapaz de ver o hablar. Físicamente, SCP-492 puede sentir. A través de varias pruebas, SCP-492 fue capaz de discernir objetos con tan solo tocarlos. Sin embargo, SCP-492 no siente dolor, o al menos no tiene un concepto de lo que es eso. Esto es comprensible, ya que su cuerpo parece no verse afectado por ataques físicos. Su tela suave absorbe los ataques con objetos contundentes sin sufrir daño alguno, y los daños ocasionados como resultado de ser perforado, cortado o desgarrado pueden ser fácilmente reparados siempre y cuando SCP-492 tenga acceso a una aguja hilo. Sin embargo, una observación interesante es que SCP-492 le tiene un intenso temor al fuego, probablemente debido a su naturaleza obviamente inflamable. En términos de resistencia, SCP-492 tuvo un mal desempeño debido a su frágil construcción y a la falta de estructura ósea. La fuerza de SCP-492 es comparable a la de un adulto humano con una musculatura hipotrófica. Mentalmente, SCP-492 posee todos los patrones de pensamiento y procesos mentales convencionales que definen el comportamiento humano. Puede pensar, aprender, comprender conceptos abstractos, resolver acertijos y sentir emociones. Las pruebas de CIR revelan que SCP-492 está ligeramente por encima del promedio con una puntuación de aproximadamente 112. Numerosas sesiones con psicólogos y psicoanalistas de la Fundación no han demostrado ninguna evidencia de inestabilidad o trastorno mental pasado o presente. SCP-492 fue descubierto por primera vez por la agente mientras respondía a una inspección de rutina. Un grupo de adolescentes había irrumpido en el parque de atracciones, que había estado cerrado durante años, que más tarde fueron capturados por las autoridades locales. Los adolescentes estaban histéricos y les dijeron a las autoridades locales que habían visto cosas que cobraban vida en el parque. En ese momento, la fundación se hizo cargo rápidamente de la investigación.
Los adolescentes fueron puestos bajo custodia de la fundación y se les administraron amnésticos clase B antes de ser devueltos a las autoridades locales. Mientras tanto, varios equipos de búsqueda fueron enviados al parque, pero no encontraron nada interesante. Sin embargo, la agente tropezó con SCP-492 mientras buscaba en las afueras del parque. La agente logró convencer a SCP-492 para que se entregara en custodia de la fundación. Como nota complementaria, aparentemente SCP-492 sabe tocar el violín, y es bastante competente, conociendo varias piezas famosas. Se desconoce exactamente cómo, dónde o cuándo SCP-492 aprendió tal habilidad. SCP-492 tampoco tiene conocimiento del origen de esta habilidad. Anexo 1. Debido a su actitud amistosa y abiertamente servicial y su naturaleza no amenazante, el Dr. ha decidido dejar que SCP-492 interactúe libremente con el personal del sitio. Debido a su anterior carrera como un pirata animatrónico, el personal del sitio ha apodado a SCP-492 como Capitán Jack. Las encuestas de desempeño y opinión sobre SCP-492 realizadas al personal del sitio resultaron ser tan positivas que la Administración O5 ha decidido dejar que el experimento del Dr. ha decidido dejar que SCP-492 interactúe libremente con el personal del sitio. Debido a su anterior carrera como un pirata animatrónico, el personal del sitio ha apodado a SCP-492 como Capitán Jack. Las encuestas de desempeño y opinión sobre SCP-492 realizadas al personal del sitio resultaron ser tan positivas que la Administración O5 ha decidido dejar que el experimento del Dr. continúe indefinidamente. Anexo 2. Dada la falta de órganos o de cualquier material biológico, SCP-492 ha demostrado ser especialmente adecuado para manejar SCPs que serían peligrosos para los humanos comunes. SCP-492 ya ha sido autorizado para participar en varios experimentos con SCPs de clase seguro. Sin embargo, el manejo de SCPs de clase Euclid-Keter requiere una actualización en la autorización de seguridad, y está pendiente de revisión por parte de O5. Anexo 3. Un equipo de vigilancia de la Fundación ha sido colocado permanentemente en el parque de atracciones. Después de la siguiente entrevista con SCP-492. Comienzo de la entrevista. ¿Recuerdas cuando te diste cuenta de tu propia existencia? Bueno, no estoy seguro. Un día es cuando el sol sale y se pone, ¿verdad? Eso es correcto. Bueno, entonces eso serían unos días en la mejor de mis suposiciones. ¿Quieres decir que has estado vagando por ese parque durante años? ¿Es eso algo malo? No. Sigamos, ¿notaste algo extraño en el parque? Había otros como tú. Bueno, realmente no tenía muchas razones para volver allí. Sentí como si hubiera desperdiciado años de vida en ese lugar, ¿sabes? Es un sentimiento perfectamente comprensible. Sí, además los chicos de la atracción de dinosaurios seguían intentando comerme. Final de la entrevista.